Y al respecto, los capitalinos pues ya se preparan para enfrentar el desabasto de agua que habrá este fin de mes y vamos a ver de qué manera. Estos integrantes de la familia Pascasio López acarrean agua en cubetas de 20 litros. Habitan en la colonia Guerrero en la alcaldía Cuauhtémoc, una de las dos demarcaciones que se verán afectadas por el corte total de agua potable debido al mantenimiento del sistema Cutzamala. Bueno, primero que nada, aquí tenemos una cisterna y lo que estamos haciendo es reabasteciéndola de agua para que los tinacos no se queden sin agua. Dentro de otras acciones que están emprendiendo previo al corte del suministro de agua potable, que habrá del 31 de octubre al 4 de noviembre en toda la ciudad, se encuentra también el ahorro del vital líquido. Lo hacen incluso evitando hacer uso de electrodomésticos que consumen grandes cantidades de agua. Pues yo estoy lavando ahorita mi ropa con anticipación para que el día que falte el agua pues ya no tenga ropa que lavar. Al igual lo estoy haciendo con mis trastes. En esta familia todos participan y a unos días de que ocurra el corte, el jefe de la casa asegura que esto no es algo malo, sino que por el contrario representará una oportunidad para hacer conciencia sobre el uso racional del vital líquido. Vamos a tener una nueva forma de gastar el agua. Antes quizás somos inconscientes de gastar el suministro, pues dejamos abierta la regadera, nos estamos bañando con ella, nos cepillamos los dientes, dejamos abierta la llave. Aquí van a cambiar esas maneras, esos hábitos de gastar el agua. Pues tenemos que agarrar un vaso, tenemos que llenar una cubeta para bañarnos. Y así, este corte masivo de agua que afectará a poco más de 3 millones de habitantes es también una lección para quienes sin conciencia desperdician el vital líquido. Por ello, como la familia Pascasio López, resulta indispensable tomar acciones preventivas para enfrentar la contingencia y no carecer de este indispensable elemento. Con imágenes de Jesús Arias, Eric Pinto, 21 Noticias.